Muy bien, pues buenas tardes. La iniciativa para una plataforma mundial por el acceso universal a las vacunas. El mundo supera los 3 millones de muertos por O coronavirus. Brasil bateu pelo 7º dia consecutivo o seu recorde de média móvel de mortes. By the end of this year, we may have a vaccine. En los países ricos, 1 de cada 4 personas ha sido vacunada. En los países del sur, apenas 1 de cada 500. Solo con la unión global podremos presionar para asegurar vacunas para toda la humanidad. Por eso lanzamos esta iniciativa hacia una plataforma global para liberar las patentes de las vacunas de la COVID-19. Únete a la conversación online este sábado 8 de mayo. Listo y ansioso por entregar las vacunas contra el COVID-19 al mundo. Tenemos desde Café de Espacio el placer de estar con personas que representan a diferentes organizaciones. Tendremos a 2 personas al otro lado del charco, desde Brasil, a Lucia Skromov, que representa al Comité de Defensa del Hospital de Sorocabana, y a Marcela Pontes en el Frente de Salud. Ella está en la primera línea de la vacunación y de la vacunación contra el COVID. Tendremos después a Fernanda Gadea, de ATAC, y a Adrián Arias con la iniciativa ciudadana europea Right to Cure. Y por último a Sandra, que es investigadora en ciencias marinas y nos hablará de cómo está afectando toda la forma en que la industria afecta a la biodiversidad, la industria y el sistema feroz del capitalismo y del malentendido progreso. Quiero ahora que invito a dar un saludo de estas personas que están en distintos horarios, darnos los buenos días, las buenas tardes. Buenos días para Lucia y para Marcela. Buenos días. No, todavía no es buenos días, ya es buenas tardes. Ah, ya es buenas tardes. Claro, estamos después del mediodía, ¿o no? No sé. Pienso que sí. Entonces es buenas tardes. 12:30, ¿verdad? Y tenemos por aquí a Fernanda. Bueno, Marcela. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fernanda. Buenas tardes, desde Canarias. Esta plataforma acoge a 3 continentes y ahora mismo estamos en el continente africano. Eso es, muy bien. Adrián. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, se incorporará en un ratito Sandra. De acuerdo. Vamos a introducir con el tema médico, ¿verdad? Esa lucha que están manteniendo todos los profesionales de la medicina en Brasil, sin el apoyo del gobierno de Bolsonaro, desde luego, que les ha dejado de lado. Y queremos saber cómo se está viviendo en ese frente. Marcela Pontes. Olá, gostaria de saudar a todos, incluindo os membros da Frente de la Salud pela Vacunação Pública em Brasil. Me gostaria de dar as graças a la gente que hizo possível esta reunião e nos permitiu debate muito necessário, la construcción de una plataforma mundial para luchar por el acceso universal a la vacunación ante COVID es sin duda algo que une y debe unir los trabajadores del mundo en busca de su sobrevivencia. Soy Marcela,
médica de atención primaria en salud y soy miembro de lo secretariado de la Frente de Salud de la Vacunación Pública, una frente construida en mi país y compuesta por trabajadores sanitarios de su amplia gama de categorías y que tiene como objetivo luchar por la vacunación pública contra el COVID a través del Sistema Único de Salud, que es el sistema público brasileño, y para toda la población que vive en Brasil, entre extranjeros y brasileños. A través de nuestra Carta de Principios, se puede evaluar que defendemos no solo a vacunación contra la COVID, sino también el SUS brasileño, el Sistema Público de Salud, y que tiene que ser exclusivamente público y de carácter universal. Aquí, como defendemos también la liberación de patentes contra COVID y la adecuada inversión en instituciones de educación, investigación y tecnología como una de las vías para lograr la soberanía y autonomía frente a las adversidades económicas y sociales de la época contemporánea, en su relación entre el centro y la periferia del capitalismo. En este sentido, es válido afirmar que el complejo industrial de salud de Brasil ha sufrido un fuerte reflujo desde la década de 1980 y los avances neoliberales. Pasamos de 5 institutos productores de inmunobiológicos a 2 y actualmente felizmente, públicos. Y de las 17 vacunas que producimos, solo 4 se producen integralmente en Brasil. Dependemos en un 90% de importaciones para el sector, tanto para compra de insumos de fabricación como para compra directa de inmunizadores. Por otro lado, contamos con 30 plantas industriales de inmunobiológicos para uso veterinario, principalmente para ganado, siendo la producción nacional prácticamente independiente de las importaciones para su realización. Aquí tenemos una grande contradicción revelada por la crisis. La exportación de carne brasileña aseguró el crecimiento interno de un complejo veterinario más robusto que el que protege a los trabajadores. Dejando de lado el impacto de esta información, en cualquier caso, en se tratando de la pandemia de COVID, es necesario admitir que se trata de un complejo industrial concreto y poderoso que garantiza la producción de al menos 2 vacunas contra el febre aftosa por animal por año, con Brasil teniendo un rebaño de 200 millones de reses. Pregunto, ¿es posible la conversión industrial? Y a Biomanguitos, Fiocruz y el Instituto Butantan, nuestros 2 institutos públicos para la vacunación de inmunobiológicos, nos mantuvieron con tasas populacionales de inmunización bastante impresionantes en periodos anteriores, en se tratando de calendario de vacunas tradicional, evidentemente. Biomanguinhos, Fiocruz, informa una capacidad de producción actual de 30 millones de dosis mensuales y 200 millones por año. Durante la pandemia se construyó un proyecto de captación de fondos con concesión privada, infelizmente, para la ampliación de la fábrica. Estará listo en 2023. Y el crecimiento de la producción se estima en 120 a 600 millones de dosis año. Ya Instituto Butantan, también con fondos privados, infelizmente, promete expansión a 100 millones de dosis al año. Hasta ahora ha entregado 40 millones de dosis al PNI, el Programa Nacional de Inmunización Brasileño. Y en las últimas semanas ha comenzado
a posponer las entregas por falta de IFA, insumo necesario para fabricación de vacunas. Parte disso, por la crisis en la India y otra debido a las posturas diplomáticas equivocadas de Bolsonaro con China. El SUS brasileño, vale siempre lembrar, que con buena capilaridad en el país, principalmente en el nivel básico de atención, garantiza la capacidad de aplicación diaria de vacunas de 3 millones de dosis y 60 millones de dosis en un mes, de ser necesario. Pero hasta ahora no hemos llegado a 1 millón de dosis al día y vacunamos aproximadamente a 35 millones de personas con una dosis y a 17 millones con 2 dosis. Brasil tiene un precedente histórico en relación a licencia obligatoria de patentes. Nuestra Constitución prevé la liberación en 2 casos, de emergencia nacional o de interés público, y tuvo que llevarse a cabo por el sufrimiento causado por el aumento de la incidencia de la SIDA desde la década de 1990, en la cual el costo con fármacos, que fue de 40 millones de reales en 1991, aumentó a 620 millones en 1999, debido no solo que duplicamos el número de casos en el periodo, pero también porque los precios de los nuevos medicamentos antirretrovirales eran exorbitantes, por lo que relanzamos la liberación obligatoria de patentes para algunos medicamentos y comenzamos a producirlos. En la década siguiente, logramos garantizar nuestro superávit a los países africanos. Las grandes empresas farmacéuticas se oponen a este tipo de actividad brasileña, siempre defendiendo que el beneficio garantizado por el derecho de propiedad intelectual de las empresas es necesario para mantener la intervención en innovaciones. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto, ya que la mayoría de los medicamentos nuevos que aparecen a cada año no son realmente medicamentos nuevos, sino pequeños cambios en las fórmulas ya existentes. Otorgar a los países el derecho de romper las patentes o de liberarlas momentáneamente favorece cierto control sobre las prácticas abusivas de extracción de lucro y la formación de monopolios industriales. Dejo un ejemplo que comprueba la situación absurda a la que están sometidos los sistemas de salud pública del mundo, debido a la abusiva tasa de rentabilidad de estas corporaciones. El caso del medicamento para el tratamiento de la hepatitis C, Sofosbuvir, que tuvo un costo productivo de 300 millones de dólares y alcanzó una rentabilidad de 10.3 billones en un año. Recordando que los medicamentos genéricos cuestan el promedio de mitad del precio o incluso 50 veces menos. Atacar a la producción de genéricos es como asistir a la muerte silenciosa en la periferia del capitalismo, mientras que número de muertes evitables por año alcanzó los 10 millones de personas en 2016. Brasil ha construido una cierta tradición humanitaria en el escenario internacional en lo que respecta a la producción de medicamentos genéricos y las licencias obligatorias de patentes. Sin embargo, en octubre de 2020, Bolsonaro se alió con los países del G7 a favor de la gran industria inmunobiológica extranjera, votando en contra a la propuesta de liberar patentes para vacunas, medicamentos y suministros utilizados para combatir el COVID, una propuesta encabezada por Sudáfrica e India en el OMC. En oposición a nuestras necesidades,
Bolsonaro tuvo un total de 4 ministros de salud en menos de 3 años de gobierno, haciendo 3 intercambios durante la pandemia. Ninguno de ellos ministró a favor del sistema público de salud brasileño y da população trabajadora. Bom, faço aqui no primeiro corte e dejo que o debate segue sua continuidade. Muchas gracias, Marcela. Vamos a, con todos estos datos que nos has aportado, intentamos ahora ver cómo se traduce en la respuesta que la población ante el desastre de estas actuaciones, cómo ha repercutido y cómo se ha posicionado la población. Si quieres, te doy paso, Lucía. A mí. Sí. Buenas tardes a todos ustedes que están interesados y los involucrados ya en la lucha por la suspensión de las patentes. Bueno, yo soy Lucia, o sea, una persona que es activista político-social desde siempre. Y hoy estoy aquí para hablar acerca de la suspensión de las patentes y pongo la cuestión de esta manera. 1. ¿Por qué estamos en su contra? Bueno, la respuesta es simple. Porque vivimos una guerra. Y está claro que esta guerra no obedece a un modelo clásico, claro, o también de las que escuchamos hablar. Es toda una guerra biológica. Y ni por ello deja de ser una guerra de baja intensidad. Las altas tasas de mortalidad hablan por sí solas. En este 1 año y 3 meses de pandemia, dicen que estamos con 1.300.000 o casi 1,5 millones de muertos en todo el mundo. Bueno, dudamos. Yo particularmente dudo porque la subnotificación es muy grande. En mi país, por ejemplo, no hay seriedad respecto a la notificación. Yo soy testigo de esto. Y a nosotros, de un modo general, nos da igual si las informaciones vienen de France Press, si vienen de Reuters, de Associated Press o Bloomberg, etc. Porque los datos siempre van a ser cuestionables y siempre serán inferiores a la realidad. Hay países que esconden la realidad, ocultan las tragedias por no tener políticas públicas adecuadas de combate al virus. O mismo, hay países que decretan el genocidio, como es el caso aquí, a través del negacionismo. Y la falta de responsabilidad resulta en subnotificaciones de muertes por COVID-19. El número estimado de muertos en los 6 años de la Segunda Guerra Mundial va de 70 a 85 millones. Y eso, mira, sin contar con el número sospechoso de muertos en su laboratorio nazi-fascista, es decir, la Guerra Civil Española. En los 3 años de combate bajo las patas del franquismo, el número de 1 millón de víctimas no les incluye exactamente a todos los desaparecidos de guerra, ni a los muertos por hambre. Si seguimos comparando la miseria y el hambre hoy
están muy presentes. La miseria y el hambre golpean las puertas de todos los países empobrecidos y aumentan el número de inmigrantes, de miserables pendientes de limosna. Y finalmente, la guerra presenta el desarrollo visible de un ejército de desempleados. Pero el sistema sigue teniendo provechos, con las muertes disminuyendo los encargos del Estado, con la seguridad social. Cuanto más viejos se mueren, cuanto más gente se muere, menos tendrá problema los cofres del Estado. En vez de crear o mantener sistemas públicos de salud duraderos, tratan de imponer la privatización de la salud, tratándola como mercancía. En plena pandemia, la especulación va en aumento. Cierran los hospitales, optan por no reabrir los que dejaron abandonados, como en el caso del Hospital Sorocabana, de la ciudad de São Paulo, que hoy es epicentro de la pandemia del Estado. Y no tiene hospital. No hay. Público menos todavía. Y todo eso es para qué? Con el sentido de comercializar las empresas, a las empresas privadas. Si se la justifica la inflación en los momentos de crisis, pero los bancos no pierden nunca jamás. Perdemos nosotros, los trabajadores, los más vulnerables, los pobres, los indígenas, la gente que es minoría, como las LGBTs y otros. Y en otras palabras, pierden mucho más gente de América, África, Asia y de todos los países empobrecidos. Pero si la gente piensa que solamente los países empobrecidos están en eso, que no tenga ilusión, porque la verdad es que en países ricos, bajo la austeridad fiscal sobre los temas de salud, las reformas de la salud, sufren presión financiera, y en este proceso desaparece la universalidad de la salud. Y organizaciones internacionales intervienen directamente en las políticas nacionales de salud. Se le quita al Estado su responsabilidad, o gran parte de ella. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué Estado entonces? Si él ni responsabilidad tiene más. Como consecuencia, el número de hospitales públicos en Europa se ha reducido de una manera durante décadas que nadie puede computar. Y la gente más joven de las generaciones recién, esa gente no sabe ni si hubo o no hubo hospitales públicos dentro de un país. Así es. En Alemania, por ejemplo, no hay un sistema único de salud público, no hay. A lo mejor puede que Merkel esté con este discurso en contra de nosotros, de nuestra posición, exactamente porque hace el juego del cartel, ¿eh? De empresas farmacéuticas. Y yo les digo que la negligencia y el desempleo que también está amenazando la clase obrera del continente, de todos los continentes, pero del continente europeo también, desde la crisis de 2008, se le quita sus derechos a la clase trabajadora.
se la ve en disminución las fuerzas productivas, lo que puede empujarla a la clase obrera al matadero. Si eso no es una guerra, me parece a mí que han cambiado el concepto de guerra. Y con esta parte termino para que ustedes puedan reflejar. Gracias. Muchas gracias a ti. Pues sí, con este concepto de guerra, es una guerra que, como decíamos antes, es biológica y de alta intensidad. Y que ¿cuáles son las dos partes, las combatientes, ¿no? Ahí, ¿quién es el enemigo de toda esta población que está muriendo? Vamos a dejar a Fernanda Gadea que nos clarifique. Adelante. Pues eso, muchas gracias Marifé y el resto de compañeras aquí presentes. Buenas tardes, como ya hemos dicho, desde Canarias. Y a mí me gustaría empezar diciendo que decir que el coronavirus es una catástrofe inesperada, inevitable, a la que no se le habría dado una respuesta diferente a la que se le ha dado es, creo, lisa y llanamente faltar a la verdad. Y los cerca de 3,5 millones, que estaba mirando los datos, Lucia, y son 3,27 millones de fallecidos en el mundo por COVID directamente. Estos datos de Wikipedia, pues yo creo que merecen algo más que mentiras. Poner en duda que las vacunas son una herramienta clave en la prevención de las enfermedades y un factor decisivo a la hora de paliar sus complicaciones es un ejercicio de irresponsabilidad, como poco, de falta de empatía monstruosa que añade cifras cada día en todos los lugares del planeta a unas estadísticas que nos negamos a ver como meros números. Son personas que mueren, son familias que sufren, son hermanos y hermanas a las que les debemos todo nuestro esfuerzo en la lucha por conseguir el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. Gobiernos, lobbies farmacéuticos, todo este mundillo llevan más de un año negociando de forma nada transparente, como suelen hacer, dosis, tiempos de distribución, importe de las vacunas. Y ese es precisamente el primer tema que me gustaría abordar. ¿Cómo es posible que los gobiernos europeos hayan pasado de pagar la posibilidad de 2,9 euros por dosis a 19,5? Esos mismos gobiernos que financiaron esas mismas vacunas con dinero público. Conocemos los nombres de las vacunas, pero no tanto los nombres de los dueños de las vacunas, fondos de inversión con nombres y apellidos. Y voy a referirme al grupo Vanguard y al grupo BlackRock, que están presentes en todas ellas y que administran unos 16 billones con B de dólares. Según la revista financiera Expansión, Pfizer y Moderna trabajan cada una por su cuenta con otras biofarmacéuticas como Restylane, Polymun, Rovi o Recipharm, mientras que AstraZeneca y Novavax colaboran con el Instituto de la India, el mayor fabricante de vacunas del mundo. Esta última compañía india está elaborando en paralelo productos similares a los de Oxford AstraZeneca. Incluso esta última empresa anunció una alianza similar con Novavax, que por supuesto también tiene a BlackRock y a Vanguard entre los mayores accionistas. BlackRock es uno de los grupos financieros más influyentes en Wall Street y en Washington, obviamente también en Europa, y mueve más de 6,65 billones de euros, 4,5 veces más el Producto Interior Bruto de un país como España. En España, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, BlackRock participa en 21 grandes empresas cotizadas españolas, de las que 18 pertenecen al IBEX 35, es decir, la bolsa española. Asimismo, controla el 16% del mercado español de inversiones. De ese dinero, de esos 6,65 billones con B de euros, cerca de 9.000 millones están invertidos en la banca española. BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos españoles, el Santander y BBVA. Asimismo, son grandes accionistas del Banco Sabadell, de Bankinter, posee participaciones en grandes empresas como Iberdrola, Telefónica, Repsol, Red Eléctrica, ACS, Gamesa, IAG, Amadeus, AENA. Por si todo esto fuera poco, BlackRock es el mayor casero de España. Es el primer accionista de las dos grandes sociedades de inversión inmobiliaria españolas.
yo lo tengo claro, los de BlackRock están en todo aquello que pueda dar dinero. Perdió la subvención de hace unos años para comprar plantas de energía fotovoltaica y demandó al gobierno español por 124 millones de euros, pero seguro que están al acecho con los fondos de recuperación europeos destinados al desarrollo de las energías renovables. Nos vamos a quedar con lo más importante. Vanguard es el primer accionista de BlackRock. El gigante farmacéutico Pfizer generó en el primer trimestre de 2021 4.062 millones de dólares, el triple de lo que ganó el año pasado. Y espera ingresar este año unos 26.000 millones de dólares, que equivalen a 21.580 millones de euros, con la comercialización de la vacuna desarrollada conjuntamente con la compañía alemana BioNTech. Vamos a recordar solo 3 de los pelotazos que ha metido Pfizer. 1. De cada vial no salen 5 dosis, salen 6, lo que supone una ganancia de 3.120 millones de euros. 2. La caída en desgracia de AstraZeneca ha supuesto que los gobiernos europeos pasarán de comprar esta vacuna, como ya hemos dicho, a 2,9 euros a 19,5 que cuesta la de Pfizer, aunque como ya hemos visto, los accionistas son los mismos. Si los inversores pueden vender un producto por 19 euros, ¿por qué van a seguir entregando otro con la misma función para el mismo cliente por menos de 3 euros? Y lo dejamos aquí. Un último dato. Un informe del Observatorio Europeo de Corporaciones señala que, según una estimación conservadora, es decir, tirando a lo bajo, los ingresos de 15.000 millones de dólares de las ventas de la vacuna por parte de Pfizer este año lo convertirán en el segundo fármaco que más ingresos genera en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Con esto yo creo que ya, yo abrumada me siento con las cifras. Aquí lo dejo. Muchas gracias, sí. La verdad es que bueno, si lo pudiéramos traducir en cómic, pues veríamos a ese señor gordo con sombrero de copa haciendo caja y dejando muertos por el camino, ¿no? Es difícil pensar cómo se puede luchar contra esto. Y bueno, como tú dijiste, se llevan conversaciones para intentar pues, lograr esta liberalización de las patentes, lo que significaría que esta propiedad intelectual serviría al bien público, ¿no? Sobre todo en un caso de pandemia, como es este caso. Y estamos intentando hacer un mapeo de todas las iniciativas que hay en el sentido de tanto organizaciones como países que están abogando por esta liberalización de las patentes. Y bueno, hemos invitado a Adrián, que él nos va a explicar esta iniciativa ciudadana europea, Right to Cure. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Disculpad, he tenido ahí un pequeño fallo de conexión. Lo que es este mundo al final globalizado y cómo nos tenemos que ver todas. Bueno, pues sobre todo pues agradeceros a las personas que habéis intervenido antes, porque la verdad que ha sido muy interesante escucharos. Yo no voy a robar casi tiempo, solo pues saludar esta idea de que a nivel global numerosas entidades, iniciativas, organizaciones podamos unar esfuerzos para conseguir este objetivo, que al final es eliminar las patentes, suspender las patentes, porque son ahora mismo el bloqueo y el candado que provoca que no haya una estrategia de vacunación a nivel mundial, que no podamos conseguir una vacunación universal y accesible en el corto y en el medio espacio de tiempo. Solo un dato, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se espera que en 2023 esté inmunizada gran parte de África. 2023, estamos a mayo de 2021. Es una auténtica tragedia en cualquier visión o en cualquier término que lo analices. Nuestra iniciativa surge de la reflexión y del planteamiento que hace numerosas entidades y organizaciones de la sociedad civil europea, viendo que había una serie de llamamientos, si se recuerda, en el verano del año pasado, a que la vacuna o las vacunas frente a la COVID-19 fueran un bien público universal. Algo que yo creo que a todos y a todas nos sonaba muy bien, pero que luego pues, vemos que en octubre eso no se ha traducido en ninguna realidad. Hablo de octubre porque es una fecha simbólica donde los gobiernos de Sudáfrica, India y otros países plantearon en la OMC la posibilidad de que todo lo que se había dicho en el verano de hacer la vacuna o las vacunas un bien público universal
pues que se dieran los pasos con las herramientas jurídicas que a nivel internacional, a nivel comunitario y a nivel de diferentes países, lo ponía antes el ejemplo de la Constitución brasileña, las compañeras, pues es claro, la legislación española indica lo mismo, la legislación francesa lo mismo, y además en dos casuísticas muy claras, ¿no? Interés general o urgencia nacional o urgencia sanitaria. Yo creo que si hay una situación en la que se dan precisamente las dos variables es la pandemia. ¿Con qué chocamos? Pues chocamos con la otra pandemia, la pandemia de la desigualdad, la pandemia de un mundo donde las multinacionales y concretamente las grandes farmacéuticas tienen un poder inmenso. Entonces, nos planteamos que las administraciones, los poderes públicos, iban a ser como fueron antes con el VIH, como fueron con otros intentos de hacer accesibles los medicamentos, pues sí, se iban a amedrentar frente a las grandes farmacéuticas y esos grandes poderes que mi compañera Fernanda pues, nos ha intentado desentrañar pues, en un tiempo muy, muy pequeñito, pero que nos da buena cuenta de a qué se enfrenta el mundo cuando se enfrenta a esas personas y a esas grandes farmacéuticas y grandes conglomerados económicos. Pues los poderes públicos iban no iban a tener, yo creo, que la suficiente valentía como para enfrentarse a ellas. Y por tanto, decidimos utilizar la única herramienta a nivel ciudadano que la Unión Europea permite. Una herramienta directa, como es la Iniciativa Ciudadana Europea, muy similar a en las iniciativas legislativas en las legislaciones nacionales. Aquí en Europa prácticamente todos los países lo han incorporado a sus normas jurídicas básicas. Y estamos buscando con ese 1.000.000 de firmas necesarias que la Comisión Europea y los 27 gobiernos de Europa cambien su actual posición sobre la suspensión de patentes y lo que no fue posible en octubre empiece a ser posible en esta próxima reunión de la OMC en junio. Actualmente llevamos casi 200.000 firmas a nivel de toda Europa, más de 25.000 de ellas en nuestro país, en España. Yo creo que estamos dando un gran ejemplo. Yo creo que también en la agenda pública en estas semanas se está dando un ejemplo de que hay muchas voces que llaman a suspender las patentes y únicamente, pues, por un lado, plantearos que todas las personas que nos estáis escuchando o que podáis difundir la iniciativa, que entréis en la página, son 20 segunditos apenas con el nombre y el DNI, se puede firmar, liberarpatentes.com, además muy facilita y muy clara, liberarpatentes.com, ahí podéis ver quiénes formamos parte de la iniciativa, cuáles son las demandas diferenciadas de la iniciativa, más allá digamos, de la demanda concreta de suspender las patentes. Hay otro tipo de demandas, por ejemplo, que todas aquellas empresas que reciban fondos públicos tengan la obligatoriedad de hacer que la propiedad intelectual y las patentes de esos desarrollos y de esas investigaciones sean de acceso universal, etcétera, etcétera. Ahí lo se pueden ver con detalle y además un clic muy fácil donde se puede directamente apoyar con tu firma la iniciativa. Y por otro lado, y con esto termino esta primera ronda de intervenciones, un llamamiento a que estemos muy atentas porque sí que es verdad que, bueno, pues la respuesta que ha tenido la administración Biden sobre la suspensión de las patentes yo creo que ha agitado el avispero y yo creo que ha llenado de cierta esperanza a muchísimos activistas que estamos luchando por la suspensión de las patentes. También por lo que tiene Estados Unidos de un elemento de potencia mundial que al final hace reverberar todas las estructuras a nivel mundial. Lo cierto es que la respuesta de la Unión Europea ha sido bastante light en estos primeros momentos. Este fin de semana precisamente se reunían en Oporto los 27 y ya han, digamos, dado su opinión. Y su opinión es muy clara. Es que las patentes y suspender las patentes no van a resolver las cuestiones a corto plazo y que hay que hacer muchas más cosas para que esto sea así. Nosotros queremos poner la alerta en ese mensaje. Ese mensaje es el que tienen que dar los gobiernos que se oponen a la suspensión de las patentes en estos momentos. No les queda otra. Hay cada vez una ola más grande que pide la suspensión de las patentes. Y para frenar esa ola, solo pueden decir que la suspensión de las patentes no va a tener efectos prácticos en lo concreto, en la cercanía. Eso no es verdad. La verdad es que están intentando sacar ese debate de que es complicado, es una cosa compleja, suspender las patentes no va a tener una solución a corto plazo para que se aumenten las vacunas, para que haya mayor distribución y fabricación.
Eso no es verdad, claro que lo hay. El problema es que llevan desde octubre 9 debates en la OMC retrasando este proceso. Si seguimos retrasando porque es complejo, porque va a ser lento, porque no va a tener una repercusión mañana por la mañana esa suspensión de las patentes, eso lo que está es intentando ganar tiempo a los intereses de las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque la misma Comisión Europea, que ha dicho esta mañana que es algo lento, que es algo difícil y que no va a tener efectos a corto plazo, acaba de anunciar un nuevo contrato con Pfizer de muchos millones de vacunas y precisamente de muchos millones de euros. Es decir, claro que suspender las patentes va a tener efecto inmediato. Claro que sí. Evidentemente, fabricar una vacuna o desarrollar la distribución de las vacunas a nivel mundial es una tarea compleja y que requiere de muchísima coordinación. Pero requiere de una coordinación en la Organización Mundial de la Salud, no en la Organización Mundial del Comercio, donde una empresa pues, puede patentar las nuevas deportivas o las nuevas zapatillas para jugar al baloncesto o el nuevo robot de cocina. Pero las vacunas ante una pandemia global, creo que el elemento de coordinación y por eso también el vaciamiento de poder que han hecho a la Organización Mundial de la Salud. Por ello, no nos dejemos engañar, la suspensión de las patentes tiene que ser ya. En junio, en esa reunión de la OMC, tenemos que empujar para que la suspensión de las patentes sea un hecho, no hay terceras vías posibles y evidentemente que con la suspensión de las patentes no vamos a poder distribuir y fabricar vacunas para todo el mundo. Claro que no, pero va a ser un primer paso fundamental. Es decir, toda la estructura de producción y de distribución de vacunas a nivel mundial podría hacer y podría fabricar vacunas para todo el mundo. Es el primer paso, pero no quieren dar ese primer paso por puros intereses económicos. Y por eso queremos hacer ese llamamiento y por eso muchas personas nos preguntan, y con esto finalizo, pues parece que ya se está consiguiendo suspender las patentes, ¿no? No tiene mucho sentido que continuéis con la iniciativa. Y nosotros les decimos, es el momento de seguir con la iniciativa y necesitamos cada vez más apoyo. ¿Por qué? Porque lejos de que esa suspensión de las patentes sea un hecho, van a poner todas las trabas posibles y todas las dificultades técnicas, jurídicas que han puesto precisamente desde octubre hasta aquí. Tenemos que lograrlo y seguramente con la unidad de todas y el apoyo de muchísimas personas vamos a poder lograrlo y sobre todo pues es una auténtica pena ver como Brasil, que fue en su momento un país solidario, que ha tenido gobiernos que han apostado firmemente por la solidaridad internacional, por las licencias obligatorias y por la suspensión de patentes, tengáis que sufrir tristemente pues no solo un gobierno genocida, negacionista, sino además insolidario y que le hace un feo favor a la historia y a la tradición que tenéis como país. Nada más y abierto al diálogo. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de una guerra que además viene de lejos, porque, bueno, hay una degradación medioambiental que precisamente viene dada pues, por estos intereses económicos que caracterizan a las grandes empresas y a las grandes multinacionales. Queríamos tener la visión ahora de no solo qué podemos hacer en estos momentos, sino analizar un poquito también las causas y intentar imaginar un cambio de sistema para que esta guerra no se siga librando, ¿no? Vamos a dar paso a Sandra. Sandra, que como decíamos es investigadora en ciencias marinas. Hola compañeras, bueno, un placer estar aquí con ustedes y solo quería comentar, ya empiezo con mi ponencia, de una reflexión que ha dejado ahí Adrián y es que justamente creo que esto es muy más que necesario a pesar de que estén haciendo propaganda de la liberación de las vacunas, porque en la última reunión que tuvieron los diferentes países miembros de la Unión Europea decían que una de las soluciones no era la liberación, que era mucho más complejo, ¿no? Sino que también hacer una mayor producción de vacunas. Es decir, es el círculo que no van a cerrar. Y con todo lo que íbamos comentando, pues no es únicamente la desigualdad de acceso a las vacunas que pueda haber entre los países ricos y pobres, o el genocidio que hacen las farmacéuticas mercantilizando algo tan esencial y básico como es la salud. Y todo eso tiene una interconexión con la salud del planeta, porque ya sabemos que desde que hubo las extinciones masivas durante toda la historia de la Tierra, tiene sus propios ciclos
pero desde la revolución industrial, con el auge del capitalismo, fue cuando vimos uno de los cambios más drásticos que ha podido sufrir el planeta en milenios. Y esto se vio con el aumento de la temperatura, y esto produjo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto tiene un deterioro de los ecosistemas y parece como que son dos compartimentos estancos, la salud del planeta y nosotros como seres humanos que formamos parte de esa naturaleza y de ese planeta. Y sin embargo, pues esa salud va a estar directamente relacionada con los seres que las habitamos, animales y humanos. Y esto va a tener una mayor dureza en los países y en los pueblos cuya soberanía se ve reducida y ni siquiera tienen derechos, como puede ser lo que nos comentaba antes Lucía con el caso de Brasil, ¿no? Y simplemente para ejemplificar cómo estamos yendo en retroceso, una de las catástrofes más ambientales que se están ahora mismo viendo puede ser la pérdida de hielo del Ártico, la pérdida de manglares, donde muchos seres humanos tienen ahí sus recursos, y el permafrost, que es una capa de hielo que está congelada y está mantenida durante muchos y cientos de años y ahora está empezando a descongelarse. Ahí existen microorganismos, virus y bacterias que estaban bajo ese hielo. ¿Qué pasa? Que cuando se deshiela, esos virus y microorganismos se encuentran libres en el medio terrestre. Y claramente nuestro sistema inmune, nosotras mismas, no hemos estado expuestos, nuestro sistema inmunitario no conoce esos virus y esas bacterias. Por lo tanto, va a provocar, pues, no solamente la aparición de enfermedades como el COVID, sino muchas otras enfermedades a las que no conocemos, y esto no acaba únicamente aquí, sino que si no damos una vuelta de cara y vemos otras visiones respecto a la salud, respecto al planeta y respecto a los recursos de los que nos rodeamos, esto no va a ser únicamente una crisis del COVID, sino va a ser una crisis sanitaria y global en muchos aspectos, ¿no? También lo veíamos en Siberia en 2016, cuando se liberó el brote de antrax, a descongelarse un reno que llevaba 75 años muerto, porque en el hielo hay mucha historia. Y si pongo el hielo como ejemplo, pero puede ser el Amazonas, el cual se está en todos los sistemas talando, ¿no? Para generar la industria ganadera, la industria de la agricultura que favorece a la industria ganadera. Todo eso hace que perdamos hábitat que nos proporcionan vida a nosotras y al resto de seres, ¿no? O lo que hablamos de los mosquitos tienen un rango de latitud. A medida que aumenta la temperatura, el hábitat de los mosquitos se va extendiendo. Son portadores de enfermedades. Entonces, eso hace que esos límites desaparezcan y que estemos expandiendo sus hábitats. O en Brasil en 2016, cuando hubo el peor brote de fiebre amarilla en 80 años, ¿no? Y dejó perpleja a gran parte de la comunidad científica. Eso es porque estamos explotando y sobreexplotando esos ecosistemas. Entonces, es una de las mayores amenazas, no solo para la supervivencia de los seres que las habitamos, sino del planeta. Y también lo vemos con los océanos, con la desecación de los lagos, el caso del mar Aral en Asia, que es el cuarto más grande del mundo y del cual ya se ha perdido el 90% de su volumen, o el lago Popó en Bolivia, o el lago Chad en África, que han desaparecido completamente. Entonces, eso también está provocando migraciones de los seres humanos hacia los países de Europa, de los cuales se encuentran cada vez más fronteras, y es una crisis sanitaria y es una crisis humanitaria. Entonces, esto también está provocando el racionamiento de los alimentos, el racionamiento de la salud, de las vacunas, el no permitir el acceso o las propias guerras, como estábamos comentando. Ya no son las guerras que entendíamos anteriormente, son guerras por los recursos, por la sanidad y por quién merece existir y quién no merece existir. Y luego, para finalizar, también me gustaría comentar que no es únicamente un problema de la Organización Mundial de la Salud que se ve bloqueada por las políticas, sino que la propia forma en la que está organizada la comunidad científica para generar ese conocimiento, para poder llegar a la población y que entendamos, ¿no?, qué está pasando, cómo podemos enfrentarnos a ella, haría que muchas de las hipótesis políticas o científicas no estuviesen en manos de partidos negacionistas, conspirativos, que hacen que sea más
todo disperso, que no entendamos qué está ocurriendo, porque al final la comunidad científica muchas veces sirve a las políticas, sirve a las industrias, sirve a las farmacéuticas. Entonces, debería ser una ciencia más democratizada, más de acceso a todas las personas, que no sean únicamente compartimentos estancos o papeles que se quedan en cajones y que al final alimentan y inyectan ese dinero. La ciencia debería de ser algo para todas las personas y bueno, dejar ahí esa reflexión, ¿no? De cómo está organizada la ciencia, de cómo sirve la ciencia a las farmacéuticas y a las industrias y cómo nos han robado la soberanía y la autonomía para poder cuidar del planeta y cuidarnos de nosotras. Muchas gracias. Bueno, aquí están todas las posturas sobre la mesa. Con esto que termina comentando Sandra, pues me gustaría invitar al debate. También es verdad que me gustaría escuchar a cada uno de ustedes un rato más, porque seguro que tienen muchos datos que aportar. Y si es así, si alguien quiere aportar algún dato más, voy a hacer una pequeñita ronda, de acuerdo, pero también sabiendo que no podemos agotarlo todo en un solo encuentro y que habrán encuentros posteriores, pediría síntesis y también si alguien quiere entrar en diálogo sobre alguno de los temas. Tenemos también con el apoyo de Andrea, pues que nos pueda comentar alguna pregunta que haya surgido del otro lado de este encuentro, a todas las personas que nos pueden seguir ahora mismo en el directo del Facebook Live. Así que nada, pero primero esa pequeñita ronda para que aporten algún dato más brevemente, que tenemos otros 40 minutos. Después de 400.000 vidas perdidas, austeridad, desregulación monetaria, desempleo y hambre, se abrió la Comisión Parlamentar de Inquérito, que llamamos CPI, aquí en Brasil, para avaliación del gobierno federal a respeito de la COVID en Brasil. Em síntese, mas antes gostaria de colocar adendo que vi recentemente as exposições em Parlamento Europeu sobre a hambre em Brasil, e é importante dizer o desemprego, e é importante dizer que parte de esto não é por conta da pandemia, e que o desemprego já estava em 14% antes da pandemia. É resultado da política econômica do governo, com desregulamentação monetária, privatizações, sem nenhuma inversão em políticas de geração de empregos. Bom, para prosseguir, em síntese, me acerquei de algumas situações a respeito da pandemia e direções do governo Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, não invirtió em anúncios governamentais que informam adequadamente a população sobre as vias de transmissão do vírus, assim como as formas corretas de proteção. Ao contrário, ele mesmo saiu a la calle sem máscara e participou de aglomerações. Además, alentou a sua base religiosa de apoio político a tomar medidas contra o aislamiento social e a apertura de serviços religiosos. A largo do processo de esta pandemia, se produziram inumeráveis erros, negligências e ataques a todo tipo de táticas que poderiam salvar vidas. Bolsonaro, incluso, queria cambiar as etiquetas de los medicamentos para que fuera possível prescrever cloroquina como terapia para a COVID. Em el campo de vacunação, Bolsonaro se negou a comprar vacunas em 2020, sendo oferecida ao Brasil quantidade suficiente para imunizar a população que vive em el país. Hizo declarações públicas contra as vacunas, se nega a vacunar-se, equipou a direção da agência reguladora brasileira, Anvisa, e obstaculizou
aprovación de algunas vacunas, como Sputnik y Coronavac, ninguna de las occidentales. En otras palabras, se puede decir que es genocidio y que Bolsonaro, de hecho, optó por una vía política llamada por su asesor sanitario de inmunidad de rebaño. En la salud, decimos bloqueo inmunológico populacional y en caso de la política pública de salud, nos referimos a la inmunidad lograda por la vacunación globacional de una mayoría. Para la cumbre de gobierno brasileño, que hoy es civil, militar y de extrema derecha, la opción fue dejar correr la transmisión sin ningún control, independientemente del número de muertos, para lograr la defendida por ellos inmunidad de manada, a través de la infección provocada por la propia enfermedad. Y para terminar, me gustaría enfatizar que todo eso para el Bolsonaro es una táctica de guerra para la conquista neoliberal y total, quizás de carácter pinochetista, si puedo llamarlo así, aquí tal vez ampliada por nuestro periodo histórico, con miras a expandir la extracción primitiva de capital, la financiarización y la destrucción de las políticas de protección social dirigidas a los trabajadores. Por eso mismo que la forma de ampliación de la planta industrial para fabricación de inmunobiológicos es privatizada, es una forma privada de arrecadación. Podemos decir una táctica imperialista, volviendo al texto, podemos decir es una táctica imperialista similar a las que ya se utilizan en América Latina para incrementar la explotación de la naturaleza, del trabajo humano y además un verdadero genocidio que el científico brasileño Miguel Nicoleles, para citarlo, matizó que solo pierde en nuestro territorio ante el realizado por el capitalismo colonial y mercantil. Doy las gracias a todos y termino aquí para que podamos continuar con el debate y que vengan las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, sí. Empiezan a haber preguntas también del otro lado, con las personas que nos están viendo en el directo. Invitaría a que sigamos desde dentro un poquito más, pero enseguida daríamos la palabra a Andrea para que recoja las preguntas. Sí, creo que también Lucia quería añadir alguna cosa. Para mí se quedó muy interesante las palabras de Adrián, porque yo puedo rescatar alguna cosa con respecto al momento que estamos viviendo, es que es necesario en este momento juntar fuerzas para que logremos la suspensión de las patentes. ¿Y por qué ahora es el momento? No es solo porque va a haber la reunión de la OMC en junio. No es solo por ello. También ello es importante. Pero no sabemos si vamos a lograr 1 millón de firmas, si vamos a lograrnos reunir en muchas organizaciones en este planeta para combatir en este combate contra el virus y contra las empresas farmacéuticas que representan hoy una salida para la crisis del capitalismo. Estoy hablando de la crisis estructural. Entonces, este momento es un momento en que la lógica nos demuestra que estamos rehenes de la industria de salud.
La lógica es una venta discriminatoria, porque yo voy a citar un ejemplo. Brasil pagó a hacer un instituto en la India $5.25 por dosis. Y la Unión Europea pagó por la misma dosis $2.16. Esta lógica significa, en última instancia, un monopolio de empresas y un monopolio que evita la competencia y pone en riesgo las acciones para combatir la enfermedad. Entonces, ese es el momento. Y yo pienso que ya deberíamos haber reaccionado desde octubre a este estado de cosas. Pero nunca, de verdad, es tarde para hacerlo, porque cada minuto significa una vida que se va. Esto para no decir cada segundo. No hace falta hablar aquí de la situación de Brasil, porque por lo que sé es que el propio gobierno ya se ha encargado de dar la cara. Entonces, necesitamos ahora hablar realmente de la patente. La idea de suspender la patente, a mí me parece que está empezando a cobrar impulsos. Y digo aquí, en mi país. Y por lo que he sentido, por ejemplo, también por la entrada de las personas de países vecinos de nosotros. Y el interés que ya está demostrando países como Grecia, países más pequeños también de Europa, como Hungría, como Letonia, Estonia, Lituania, que tengo recibido informaciones. Entonces, las fuerzas de izquierda están lejos de sensibilizar, aquí por lo menos. No es el ideal, ¿no? Entonces, de sensibilizar a la población. Están tímidas. No defienden abiertamente el tema para la sociedad brasileña. No discuten el tema en las calles. Observamos a través de los encuentros que hace el frente que Marcela pertenece, en la cual Marcela pertenece, perdón, que la izquierda comparece con una actitud completamente divorciada de la actitud que tiene, por ejemplo, dentro del Congreso, miembros de su partido. Es una cosa, además, interesante, porque cuando se lo ve que dentro del Congreso brasileño se votó con una mayoría, pero no tan grande, 55 votos de los 81 senadores que hay, y ganó un proyecto que era de un senador del PT. Lo nombro porque me pareció un tipo muy de coraje, que es Paulo Paim. Intentó un proyecto donde se supone que la suspensión fuera
casi absoluta. Una suspensión que iba a alterar incluso una parte de la legislación brasileña. Y como dice Adrián, eso puede ser hecho, evidente, y tiene que ser hecho. Entonces, ves, hoy este impulso que se está dando para la suspensión de la patente, nosotros sentimos que hay un fondo político también, que por la exigencia de los 110 parlamentarios del Partido Demócrata de Estados Unidos, instando a Biden a suspender las patentes. Claro, por cuenta de eso, se impulsa a sectores progresistas e incluso una parte de la derecha de este país, que es Brasil, porque esta derecha pierde ante la crisis que ya afecta al país de una manera increíble. Me parece muy interesante el análisis que estás haciendo sobre cómo se van reinvirtiendo los intereses políticos, ¿no? En este caso, la derecha incluso también ahora puede tener interés en que en que empiece a ganar el protagonismo esto de la liberalización de las patentes. Sí. Quiero interrumpir aquí un momentito porque están habiendo preguntas al otro lado y me gustaría dejarlas sobre la mesa para que nos quedan nada más que 15 minutos del tiempo que nos habíamos programado. Y así para dar cabida en lo que se quede ahora en la conversación a las posibles respuestas, ¿vale? Entonces invito a Andrea a que nos haga ese pequeño planteamiento de preguntas y sigamos hablando teniéndolas en la cabeza. ¿Te parece? Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Bueno, ha habido algunas preguntas. Voy a soltar todo lo que está por aquí que puede ser interesante y luego ya si quieren pues ustedes deciden quién contesta, aunque sí hay una cosa como muy directa hacia Adrián de gente que está intentando firmar esta iniciativa y que no pueden porque no pertenecen a la Unión Europea. Entonces preguntan si es posible firmar desde otros países, que supongo que la respuesta será no, pero ahora nos lo cuentas. ¿Cuál es la alternativa más lógica? ¿Qué supone la liberación de las patentes y de cuál de las vacunas en la actualidad aprobadas estamos hablando? Porque no todas las vacunas contra la COVID-19 son iguales ni en su presentación ni en su formulación. También hay algunos apoyos a la reapertura del hospital de Sorocabana, me imagino compañeros de lucha de Lucía. Y otra pregunta, ¿es posible que la plataforma cree un calendario mundial de lucha por la liberación de las patentes? Y otras personas preguntan cuál es el siguiente paso después de esto que estamos hablando. Y hay una persona, me imagino de Brasil, que dice que hay una iniciativa en Brasil para quebrar las patentes de un senador. Esa iniciativa es aparentemente buena por parte de un senador que propone una iniciativa primaria y de atención para aparecer una medida. Bueno, yo creo que ya con esto hay para hablar un rato. Muchas gracias. Bien, tenemos aquí que si alguien quiere, por ejemplo, retomar bueno, primero esta iniciativa de ciudadana europea, si quieres, Adrián. Sí, al ser una iniciativa de ciudadanía europea solo pueden firmar ciudadanía de la Unión Europea. Yo lo que les invito es que seguramente en este mundo tan intercomunicado que tenemos, que ahora mismo estamos pues charlando gente de 3 continentes diferentes en una misma conversación, pues que lo difundan en redes sociales si no pueden firmar por una cuestión únicamente de nacionalidad y de que es una iniciativa, digamos, a lo interno de la Unión Europea. Algunas de las cuestiones que se han planteado, y muy telegráficamente, es evidente que es complejo suspender patentes, porque las patentes son un elemento de propiedad intelectual
que precisamente se ha construido para proteger los monopolios empresariales. No podía ser fácil ni sencillo. Lo cierto es que suspender las patentes tendría un efecto inmediato, y es que hay grandes empresas farmacéuticas, distribuidoras sobre todo, y productoras de medicamentos concretos. Solo hace falta googlear. Teva en Israel, una gran productora de vacunas, ha intentado negociar con las grandes farmacéuticas una licencia voluntaria, que es una transferencia de conocimiento y, por tanto, permitirme el término popular, de la receta de la vacuna, y no lo ha logrado. No ha logrado encontrar un precio de transferencia de ese conocimiento para que una gran productora de vacunas como Teva en Israel, hay otras empresas canadienses, en Bangladesh, en India, que no están pudiendo producir vacunas en estos momentos y que tienen, digamos, los tornos, como popularmente se dice, parados, o sea, la fábrica parada, y que podrían estar fabricándolas si la suspensión de las patentes fuera un hecho. Es evidente que a corto plazo tenemos que ir a una estrategia de suspender patentes, pero estoy también de acuerdo con Lucía y con otras compañeras que a medio y a largo plazo pues tendremos que reforzar nuestros sistemas públicos de salud. Hay que aspirar en la Unión Europea y en otros países a una farmacia y a una farmacéutica pública, es decir, a una empresa farmacéutica pública, porque yo recuerdo, y creo que es una fase definitoria, al principio de la pandemia, en la Unión Europea se decía aquello de que Europa no produce ni un gramo de paracetamol. Recibía todo lo que es los elementos básicos de algo tan básico, ¿no?, en nuestra vida como el paracetamol. Europa no producía un gramo en sus fronteras. Esto para una potencia internacional como Europa es algo absolutamente dramático. Por tanto, tenemos que hablar de eso. El Centro de Control de Epidemias de la Unión Europea en febrero del año pasado tenía 13 trabajadores. 13 trabajadores para una población de muchos millones de personas. Seguramente ahora tendrá más. Hay que reforzar lo público, evidentemente. A corto plazo, suspender las patentes. A medio y a largo plazo, reforzar las estructuras públicas que son las que protegen el interés general. Me pareció muy interesante lo que plantea Sandra, porque además esta lucha que estamos teniendo ahora tiene varias etapas. Ahora lograremos, yo creo que espero, con el empuje de todos y de todas, suspender las patentes. Pero se habla de ese tratado internacional sobre pandemias, precisamente por muchas de las cosas que planteaba Sandra, porque es que estamos yendo contra nuestro propio ecosistema, estamos destruyendo nuestras barreras naturales y pues parece ser que quien sabe de esto pues está planteando que futuras pandemias pueden ser tan graves o más que la actual, y se habla de ese tratado internacional de pandemias. Incluso el propio gobierno de España fue uno de los planteamientos que hizo y planteó una carta abierta a diferentes gobiernos de la Unión Europea y del mundo para impulsar ese tratado contra las pandemias. Bueno, pues tenemos que lograr que en ese tratado frente a las pandemias la suspensión de las patentes y la propiedad intelectual y los bienes públicos globales en cuanto a la sanidad estén incorporados. Eso es un logro que tenemos que conseguir en esos tratados internacionales. Reforzar la OMS, hablabais. La extrema derecha tiene un objetivo muy claro con la Organización Mundial de la Salud. Si recordáis, el gobierno de Estados Unidos, del señor Trump, se salió de la Organización Mundial de la Salud, amenazó con quitarle el dinero, la financiación. Bolsonaro ha atacado a la Organización Mundial de la Salud. Numerosos gobiernos de extrema derecha o de índole populista han hablado de que la OMS es un aliado del gobierno de China y del régimen comunista. O sea, absolutamente, porque la Organización Mundial de la Salud es una organización, con todos los límites que puede tener esto a nivel internacional, una organización que se ha demostrado bastante independiente y autónoma en términos políticos y que no le ha temblado el pulso a la hora de hacer algunas declaraciones. Veo que Fernanda, bueno, mueve un poquito la cabeza. Dije con todas las limitaciones que puede tener una organización a nivel internacional, no somos ingenuas tampoco. Pero sí que es verdad que la extrema derecha ha hecho caballo de batalla de la Organización Mundial de la Salud. Concretamente, la extrema derecha española pedía recientemente también en el Congreso algo muy similar a lo que pidió Trump, es decir, que España no financiara la Organización Mundial de la Salud por ser un aliado del gobierno de China. Yo creo que en estos momentos, evidentemente, tenemos que apoyar y que intentar, con un ciclo de movilizaciones donde se pueda, y evidentemente apoyando todas estas iniciativas que están surgiendo, que la suspensión de las patentes sea un hecho. Y mejor mañana que dentro de muchos meses. Hay estructuras, hay producción disponible para generar vacunas.
dejo un dato. Según la Asociación por Acceso al Medicamento Justo, actualmente solo la farmaindustria está manejando los números de producir anualmente entre 10.000 o 14.000 millones de vacunas. Según esos datos, con la suspensión de las patentes, en 3 meses podríamos estar fabricando hasta el triple de esa producción de vacunas a nivel mundial. Iniciativas como COVAX, iniciativas como CETAP, que han surgido como una vía intermedia o alternativa, se ha visto el fracaso de ellas. En CETAP ninguna gran farmacéutica ha querido participar. CETAP, muy rápido, es un instrumento que la OMS impulsó en julio de 2020 para que las grandes farmacéuticas compartieran tecnología y conocimientos. Cuando hablábamos de aquello que íbamos a salir mejor de la pandemia, si alguno y alguna lo recuerda. Bueno, pues ha sido un auténtico fracaso. COVAX pues, es solidaridad, es caridad. Más que solidaridad, es caridad. O sea, COVAX es lo que nos sobra, lo damos. No. El mundo tiene capacidad de producción y no la está utilizando. Para utilizar toda esa capacidad de producción, suspéndanse las patentes. Es el cerrojo. Los monopolios farmacéuticos están costando todos los días, veíamos los datos de India absolutamente catastróficos, están costando miles de vidas en todo el mundo. Suspéndanse las patentes y luchemos por esa suspensión. Difícil, complejo, seguro, pero mucho más difícil y complejo es seguir mirando para otro lado. Sí, no sé si Fernanda, sobre el tema de los comercios, de los tratados entre países, ¿podrías aclararnos algo más? Sí, eso, y un momentito, Adrián, es que me estoy opinando toda. Yo con lo de COVAX tengo una espada clavada en la espalda. O sea, COVAX es una tomadura de pelo como una casa. Entonces hay que decirlo, porque nos quedamos con la idea romántica de que la OMS vela por nosotros y que se le ocurren cosas tan... o sea, COVAX, tengo datos y que no voy a decir todo porque no puede ser, pero me parece que deberíamos hablar muy claro del fiasco que supone. COVAX funciona como un banco. COVAX se puso ahí para eso, en plan, vamos a distribuir todas las vacunas entre los pobrecitos que menos tienen. Un momento, primero que no es verdad, y segundo, menos tienen. ¿En qué sentido? Más tienen, más enfermedades tienen. Pero, por ejemplo, una cosa que me parece vergonzosa es el acaparamiento de vacunas. Y COVAX está así. No dispara un chícharo. ¿Cómo puede ser que un país como Canadá tenga 3 veces dosis más para el triple de su población? O sea, es como si hubiera 3 veces más de canadienses escondidos en algún lado esperando para vacunarse. ¿Cómo no se les cae la cara al suelo de vergüenza a los canadienses? ¿Cómo no estamos hablando todo el día? Y no son los únicos, hay más. Yo he puesto ese ejemplo para no alargarme. Y sobre todo, ¿cómo la OMS puede permitir eso? Pues COVAX no dice nada. Y ahora una cosita muy breve, para no acaparar, pero que es verdad que va en el ADN de ATAC, los tratados internacionales. ¿Cómo? Porque estamos hablando de todo esto. Hay una pregunta muy interesante en el chat, que dice que estamos hablando de algo así como no juntemos medicamentos con vacunas porque no es correcto. No, vale, no es correcto, pero bueno, yo soy enfermera y les puedo decir que algunas de las vacunas, y yo no soy sospechosa de ser antivacunas para nada, funcionan como medicamentos anti-COVID. Y no es cuestión, si queréis otro día hablamos de eso, pero hay algunas vacunas que no son vacunas al uso, porque son vacunas .0, son cosas nuevas que han surgido y funcionan como medicamentos para que tu organismo rechace la enfermedad, que no es exactamente una vacuna, que es un virus atenuado. Por eso nos referíamos que si volvemos a las vacunas de toda la vida, y aquí una doctora como Marcela estará de acuerdo conmigo, son fáciles, son las vacunas de siempre con virus atenuados o con tal, y no estas modernidades del ARN mensajero, del ADN, que yo no estoy en contra de esto, ni muchísimo menos, pero que son las vacunas más caras, son las vacunas que cuestan a 20 euros, son las vacunas que siguen pagando los países, el dinero público, para que luego lo que se consigue, los beneficios sean privados. ¿Cómo conseguimos eso? Entonces, a mí me gustaría dejar así muy brevemente claro la importancia que tienen los tratados de libre comercio en todo el mundo. Cuando en ATAC llevamos, y en muchos, y se han hecho desde el año 2015, que recuerdo que Marifé, y creo que estaba también en Bruselas en aquella época, cuando nos quejábamos en 2015, hicimos las euromarchas cargándonos los tratados de libre comercio y cómo el TTIP fuimos a por él diciendo, bueno, ellos se inventaron el CETA. Todas esas cosas que entonces nos imaginábamos están aquí. ¿Por qué hace esto los grandes lobbies
farmacéuticos? Porque se les permite, porque no es pecado, porque no es trampa, porque se les permite. Nuestra voz, la voz de la ciudadanía, es estar ahí fijo, además de atacar lo que está ocurriendo, el proceso, hay que retrotraerse y buscar los orígenes del problema, los orígenes del conflicto. Y yo creo que los tratados de libre comercio son los verdaderos culpables de que pasen estas cosas, porque es que si esto no estuviera regulado de esta manera tan desregulada, y válgame la redundancia, y tan salvaje, yo soy una empresa farmacéutica, se me ocurre hacer lo que hace Pfizer, me pegan 2 bofetas y me meten en la cárcel, por sinvergüenza y por estafadora y por de todo, o sea, porque es que no es lógico. Y luego creo que hay que decir, desde Europa básicamente, hay que hablar de la acaparación de vacunas, que parece mentira, que es que deberían ponerle un cuño aquí en la cabeza a cualquier estado que tenga la falta de la sinvergonzonería de acaparar vacunas. Me parece algo muy feo y habría que ponerlo, pero vamos, todos los países muy claramente cuántas vacunas has comprado y cuánta gente tienes. Creo que, no sé, ahí lo dejo. Me he enfadado mucho, es que yo estoy muy enfadona, lo siento. Bueno, a mí me gustaría, vi una pregunta al final que achei muy interesante, que cómo se ha financiado la investigación de las vacunas actuales y cuál es el papel de los recursos públicos. Bueno, las vacunas, principalmente una pasta del Ministerio de Estados Unidos, deu grande, como se habla en español, investigación en vacunas para producción privada de vacunas, pero con dinero público. En ejemplo que yo trouxe do fármaco para hepatite C, lo custo fueron 30 millones para producción, pero los superávit de 10 billones en un año. O sea, en menos de un año, lo costo ya estaba todo pago. Sería necesario hacer para las vacunas o cálculo para ver si el custo ya está pago. Sí, se entiende muy bien lo que tal vez dice. ya há un custo pago com as vendas de vacunas. E daí, mas allá é só lucro. Sí. Enquanto a gente se morre todos os dias. Estamos hablando del seria precio. cálculo necessário para hacer para os próximos dias. O cálculo que o Sofosbuvir foi realizado o cálculo para ver a diferença entre o custo e o que já se lucrou a partir da venda do fármaco. Pero as vacunas necessitamos colocar em papel, na planilha, para ver se o custo já foi pago. Muy bien. Pero gostaria de agradecer a possibilidade de falar com todos. Soy muy grata por estar acá y construirlo con ustedes. Espero que podamos construir un calendario de lutas para la plataforma mundial de la universalización de las vacunas para todos los trabajadores, trabajadoras del mundo. Pienso que este sea el primer objetivo de esta plataforma. ¿Sí? Sí, exacto, Bueno. ese es el primer objetivo. Muchas gracias. Lucia. Yo voy a hablar de 2 cosas que a mí me pareció muy importante. Una pregunta o una exposición de alguien que habló en el chat diciendo que había la propuesta de un senador. Yo creo que es exactamente de Paulo Paim, que ha hecho un proyecto que fue alterado, modificado. No es el proyecto original que fue votado, pero de todas las maneras sabemos que es importante decir que hubo una victoria, porque este proyecto está siguiendo
su curso. Está yendo para la Cámara de Diputados. Y lo interesante es que nosotros como movimientos populares tenemos que estar mirando, porque justo en este momento están surgiendo otros proyectos, otras propuestas, que son propuestas de la derecha y de partidos que quieren tomar el protagonismo en el momento que salir la suspensión de la vacuna. Porque yo estoy anteviendo que hay toda una posibilidad de suspender la vacuna. Y veo el siguiente. Es una victoria, ¿por qué? Porque aunque la licencia sea temporal, no es exclusiva, pero incluye la vacuna, incluye la medicina, suministros, equipos relacionados a la pandemia en un país de política negacionista. Esto es muy importante. Por otro lado, también quiero comentar que en este momento que salir de la Cámara de Diputados el proyecto va para el Ejecutivo. Y ahí que está el problema. Exactamente, radica ahí mismo el peligro, porque se puede mover de todas las maneras, porque hay procedimientos que no creo que el gobierno federal va a cumplirlo. Entonces, hay que estar ahí mirando, hay que organizar, y la gente tiene que discutir exactamente como discute todo lo que pasa en el país, discutir también la liberación de la vacuna. La otra cosa que quiero apuntar son las contradicciones que veo acerca de genocidio. Y quiero aclarar que el genocidio no es un privilegio de Brasil. Hay muchos otros Bolsonaros disfrazados hoy. Y un punto interesante que fue buscado por Fernanda y por Adrián es de la COVAX, que es un asistencialismo sin sentido. Ellos quisieron hacer caridad, hicieron con 49 millones de vacunas para países pobres. Pero la meta era de 2.000 millones, o sea, un billón con la B. Y eso no existe. Y este grupo 7, que es el grupo de la COVAX, que son de los países altamente industrializados, este grupo está en este grupo. La Alemania está, que ahora se rehúsa a apoyar la suspensión de las patentes y busca influenciar las decisiones de la UE para no aprobar la suspensión. También ahí está Japón, que no es para nada un país pobre, pero miren que está con el número de 500.000 muertes notificadas en una población de casi 127 millones, solo 1% de su población está vacunada. 1%. Y más, 0,4% de los japoneses hasta ahora recibieron solamente la segunda dosis. Entonces, este país rico no fue vacunado. Hay toda una negociación alrededor de las vacunas. Y, por ejemplo, ante la posibilidad
de una huelga en Japón, que las noticias de Japón no llegan aquí, pero los trabajadores japoneses están se movilizando para que no haya las Olimpiadas ahí. Entonces, delante de ese peligro, ante ese peligro, y la posibilidad de que Japón se retirara de la sede como sede de los Juegos, ¿quién va ahí? El Comité Olímpico Internacional, que toma una medida que es de vacunar los deportistas, pero solo los deportistas. ¿Y quiénes son las empresas que fueron contempladas? Pfizer y BioNTech, que es la alemana. Entonces se puede preguntar a partir de ahora, ¿qué hay detrás de esto todo? Ya que los japoneses, en cuanto a población, no están contemplados para ser vacunados. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay acuerdos. Sabemos que hay acuerdos. Y acuerdos que son sucios. Y tenemos que mirar. Lo que sabemos de verdad es que el único puente de hormigón para cruzar la pandemia es la vacuna. No hay otro camino. Y en Brasil vamos más allá. Además de vacuna, el impeachment. Si no, no vamos a salir de este círculo que es vicioso. Entonces, yo voy a me despedir ahora y voy a citar algo que he pensado mientras yo hacía mi discurso. Eso ayer. Que hay muchos caminos por caminar y muchas maneras de caminar. Y si queremos romper con un sistema que nos destruye, vamos a caminar pues, todos juntos. Hay que ser así. Hay que buscar que todos los trabajadores del mundo se unan, como lo dijo Marx. Que hay que ser eso, si no será la barbarie. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a, si quieres añadir algo, Adrián, Sandra. Porque la verdad que estas palabras últimas que ha dicho Lucia, bueno, es la unión la que perseguimos, es el objetivo de esta plataforma, no hay otra. Y yo también pues quiero dejarlo aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Recuerdo que estaremos el día 15 con el siguiente evento a la misma hora en cada uno bueno, tanto aquí en Canarias como en Madrid, como en Brasil, como en Roma, que a ver si el próximo día sí que nos puede acompañar la otra compañera. Y bueno, con este grito de esperanza terminamos. Gracias. Gracias a ti. El mundo supera los 3 millones de muertos por O coronavirus. Brasil bateu pelo 7º dia consecutivo o seu recorde de média móvel de mortes. By the end of this year, we may have a vaccine. En los países ricos, 1 de cada 4 personas ha sido vacunada. En los países del sur, apenas 1 de cada 500. Solo con la unión global podremos presionar para asegurar vacunas para toda la humanidad. Por eso lanzamos esta iniciativa hacia una plataforma global para liberar las patentes de las vacunas de la COVID-19. Únete